Bueno, y en otro grato momento estamos compartiendo con un invitado, de estos invitados que nos ayudan a iluminar el camino. Esta noche nos acompaña Joan Carles López Sancho. Está desde Reus, España, donde, bueno, ya por ahí hablábamos hace un ratito que estaba con un poco de bajando la persiana porque tenemos un par de horas de diferencia, así que allá estábamos bien tarde. ¿Cómo estás, Jean Carles? Buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo te buenas encontrás por tardes. ahí? Bueno, aquí estamos ya a oscuras prácticamente, ya estamos a las 10 de la noche y bueno, encantadísimo de estar aquí en sexto sentido y bueno, Bueno, pues es un gusto que nos acompañes. Le vamos a contar a la gente. Jean Carles, experto en geobiología y especialista en radiaciones del hábitat. Escucha bien esto porque realmente vamos a hablar de un tema muy interesante esta noche, pero también muy desconocido. Tenés, bueno, vos nos contabas una renovación constante porque me imagino que tantos cambios en el clima, en la naturaleza, te llevan a estar en esta carrera de renovación. También sos docente y hay una cosa que vi muy, muy importante, el tema de los tóxicos directamente en la vivienda y las alternativas. También eso es lo que estás investigando, ¿verdad? sí, exactamente, Desde lo porque cotidiano, digamos. desde lo cotidiano y desde el día a día, porque resulta que nos están entrando una cantidad de materiales que nos hacen la vida, digamos, vamos a llamarle más llevadera, pero que nos encontramos con que son materiales que no son muy amigables, vamos a llamarle desde el punto de vista para el ser biológico que somos nosotros. Ajá. Esto que decís, nos están haciendo la vida como más llevadera, o sea que es como diríamos en criollo, una mentirita piadosa, una engaña pichanga. Sí, más o menos sería que, bueno, nos venden el que vas a estar muy bien, que vas a estar más cómodo, pero resulta que si lo analizas desde el punto de vista de afuera de la cancha, como decís, Ujú. pues nos encontramos que no es tan real. No es Ajá. tan real, resulta que estamos como, por una parte estamos como esclavizados, quizás no nos hacía falta eso, pero nos lo invaden desde el punto de la televisión, de la comunicación y tal, y es como si ya lo necesitáramos, ya es que salimos a la calle buscando eso, ¿no? Que nos intentan inyectar, vamos No, a llamarle así, ¿no? no, Y sin, luego al final analizas también todo esto y luego resulta que a más esos productos pues tienen una toxicidad, ¿de acuerdo? Y ese es el problema también. claro. Para darle un poco de luz y que todos vayamos entendiendo, ¿qué es esto de las radiaciones electromagnéticas? Porque por ahí va todo, ¿no? De lo que vos estás trayendo. Comienza con esto, con radiaciones. Sí, bueno, las radiaciones es que cuando hablamos de radiaciones la gente piensa en el sol, en que bueno, que estamos expuestos a los rayos del sol, que podemos coger cáncer de piel, o en el tema de la radioactividad, las nucleares, el tema de Fukushima o de Chernóbil, bueno, en fin, todo este tema, ¿no? Y bueno, sí que eso es un tema, pero que nos queda un poquito, vamos a llamarle lejos, porque no es una cosa que, gracias a Dios, no lo tenemos todos los días pegaditos a nosotros, pero sí que todo se divide en dos cosas. Una cosa son la radiación ionizante, que sería la radioactividad, que es la de las centrales nucleares y todo lo demás que he comentado, y Ujú. luego está la radiación no ionizante, que sería que no se rompen los iones. En este aspecto sería todo, digamos, la radiación que emite cualquier aparato eléctrico o electrónico, ¿de acuerdo? O todo que se transporta esa electricidad, ¿eh? En este caso, la radiación electromagnética se divide en dos campos. Una es la radiación de baja frecuencia, por ejemplo, el cableado que tenemos nosotros en las casas o que vemos en las calles, muy pegadito a nuestras casas, pues funciona con una frecuencia de 60 hercios en vuestro hemisferio, en Europa es a 50, y es esa curvatura que hace, normal que nos enseñan en el colegio, ¿eh? Y esto sería en baja frecuencia y dentro se subdivide en dos campos, que sería el campo eléctrico,
El campo eléctrico sería lo que emana un cable, y en el campo magnético es ese ruido que oímos en los cables de alta tensión, en un transformador, etcétera, etcétera. Eso sería en baja frecuencia. En alta frecuencia, esto sería, vamos a llamarle, para que lo entendamos todos los oyentes, sería todo lo que viaja por un cable. Bien. ¿De acuerdo? Eso sería baja frecuencia. Y ahí también entraría todo el cable que va dentro de las paredes, dentro de nuestra vivienda o de las oficinas, o de esas mesitas de noche donde tenemos nuestras lamparitas en el dormitorio, que tenemos el cable que nos pasa por detrás de la cabeza, que está incorporado dentro de la pared, que es ese que nos va a dar muchos problemas a la hora del descansar. Y eso sería lo que es la baja frecuencia, y en alta frecuencia sería todo lo que va sin cable, o sea, sería un tema inalámbrico, ¿vale? Inalámbrico sería, pues bueno, ahí entraríamos en el tema de telefonía móvil, en el wifi, en radares, antenas de telefonía móvil, etcétera, etcétera. Eso sería todo lo que sería alta frecuencia, porque ya funciona con unas frecuencias muy altas. El microondas funciona pues como a 2,45 gigahercios, sirve para calentar la comida o para hacer comida, ¿vale? Y el wifi pues sirve para calentar la cabeza, para enviar documentos o archivos, ¿vale? Claro. Y tiene la misma frecuencia, que el microondas. O sea, que fácil de comparación, ¿no? Claro, uno Y calienta, uno cocina comida, podríamos decir, y el otro te cocina la cabeza. Muy bien, exactamente. Qué Y sí, terrible. hay estudios que la verdad no nos llegan, porque todo esto funciona en tercera división, pero en primera división todos estos estudios, estas informaciones están copadas por las grandes compañías que no dejan que eso vaya más arriba, que nos enteremos toda la población. Y claro, la ignorancia es parte de hoy en día, por desgracia, de que seamos ignorantes, porque así ya funcionamos bien, ¿no? Claro. Y esta sería, a grueso modo, la contaminación electromagnética se basaría en todo esto. Y a partir de ahí podemos entrar en el debate de lo que es cada cosa, ¿no? Claro, Porque estamos cuando muy atravesados, o sea, terriblemente atravesados por radiaciones entonces. evidentemente se nos está convirtiendo en lo que nosotros llamamos una pandemia en el sentido de que un wifi o un cableado eléctrico, o vamos a llamar un teléfono móvil, pues no es un problema. 100 tampoco lo pueden ser, pero 1.000 millones de teléfonos o 1.000 millones de antenas o 100.000 antenas wifi, etcétera, etcétera, se convierte en una solapación de todas estas radiaciones, y sí que tiene una influencia directa en el tejido biológico de las personas, porque nosotros somos, digamos, seres biológicos y funcionamos por impulsos eléctricos. Las células se nos mueven por impulsos eléctricos, ya que nosotros pues estamos en un 70%, somos agua, ¿vale? Y ahora mismo lo que tenemos es un cortocircuito, como si fuera una pila. Nosotros tenemos un cortocircuito, pero claro, mi alarma, o que tengamos conciencia a la hora de tener cura de todo esto, es que en nuestra casa tenemos que estar, o en nuestro trabajo tenemos que estar lo más libremente posible de estas radiaciones, ¿vale? Que nos han impuesto, nosotros no las hemos pedido, nos han impuesto porque está el trasfondo de un negocio lucrativo, pero que a más nos influye en nosotros, porque nos imponen una cosa que nosotros no la necesitamos, porque hay alternativas para todo esto, y las teníamos hasta que llegaron pues estas tecnologías que simplemente pues son invasivas. A partir de aquí, yo siempre recomiendo, que soy más partidario de la prevención que de la curación, ¿no? Porque curar siempre estamos ya conocemos cómo acaba la curación, al final acabas metiendo cuchillo, ¿no? Como se dice vulgarmente aquí en el país, ¿no? Porque al final las enfermedades más crueles acaban pues con cuchillos estirpando partes, ¿no? Yo siempre soy partidario de la prevención, y sobre todo cuando llegamos a casa, lo que tenemos que tener en nuestra casa, digamos, vamos a llamarla involuta, o sea, sin ningún tipo de tóxico o alteración. Y hoy por hoy puedo deciros que en las casas tenemos más radiación dentro de casa que fuera de las calles. Y eso es triste decirlo, pero es así. Porque Esto, por ejemplo, la cantidad de celulares, de equipos, sí, eléctricos que uno tiene.
Voy a poneros un ejemplo para que los oyentes puedan entender dónde estamos metidos. Los teléfonos inalámbricos, ¿de acuerdo? El estudio que nos dice Bioinitiative, que es un consejo de científicos independientes, sobre todo que la palabra independiente quiere decir que no están en manos de ningún lobby de presión, como puede ser el de telecomunicaciones, Claro. nos indican de que en sus estudios los tumores cerebrales por el uso del teléfono móvil han aumentado un 200%, ¿vale? Hasta ahí es correcto porque han aumentado mucho la utilización de estos artilugios por parte de toda la civilización. Incluso yo lo necesito y lo tengo, ¿no? Lo que pasa es que nadie nos explica cómo utilizarlo, ¿no? Que en eso sí bueno, he estado investigando sobre este tema y tengo más o menos un manual de cómo utilizar esos teléfonos. Pero es que a más, lo que más me sorprendió de este estudio es que dijeron que el teléfono inalámbrico, el DEC que tenemos, ese teléfono sin cables que tenemos en oficinas y en casa, los tumores cerebrales aumentaron un 400%. Es Y eso me muchísimo. sorprendió muchísimo porque funciona con un ancho de banda bastante diferente a lo que hay en un teléfono móvil y tiene más, digamos, penetración en lo que es el cráneo para producir esos tumores cerebrales. O sea, prefiero yo que tengamos un teléfono para llamar a un teléfono móvil antes que llamar con un teléfono de estos inalámbricos. La opción alternativa es el teléfono de cable que teníamos de toda la vida, que los están quitando porque no se utilizan, porque como llamamos, pues como por desgracia ellos intentan quitarlos porque dicen que no es moderno todo esto. Pero Claro. claro, Y una tampoco pueden lucrar tecnología, tanto con eso. exactamente, pero me vengo a referir que una tecnología, yo siempre voy por el tema de prevención, ¿no? Si un teléfono de cable sabemos que es totalmente inocuo, no desprende ningún tipo de radiación no ionizante, vamos a llamarle de esta manera, esa Ujú. radiación electromagnética, pues ¿por qué no vamos a continuar utilizando? Pero no, hay que ser moderno y hay que llevar, pues no sé, un teléfono pues aquí enganchado en la oreja o de otra manera porque somos modernos, porque eso no quedaría bien. Claro, claro. Y con esta teoría también de que todo cambia y que hay que cambiar, estar en el último grito de la moda. Exactamente. Y luego el Wi-Fi resulta que es lo que emite más radiación ahora mismo, más que incluso una antena de telefonía móvil. Estuve viendo, Y yo sí, lo un tengo. artículo un estudio que estuviste haciendo sobre eso, un artículo, es Sí. interesante. ¿Cómo es el tema? El tema es que digamos que el Wi-Fi que tenemos nosotros en casa, que es Ujú. prácticamente, es una manera de transportar internet, pero no es la única. La mejor es el cable de ADSL o el cable Ethernet que le llamamos, o la fibra óptica que ahora se está instalando en muchas ciudades porque es la velocidad que nos implica la tecnología. O sea que nosotros tenemos esa tecnología y la tecnología saludable es el cable. ¿Eh? Lo que pasa es que nos imponen el Wi-Fi como una tecnología lucrativa porque no hay mantenimiento. ¿Mm? O sea, no hay Claro. cableado, no digamos que se reducen los costos, pero claro, para las compañías es muy lucrativa porque no hay mantenimiento, no hay prácticamente costos, simplemente poner una antena, pero para los usuarios tienen sus riesgos. Y Tiene a sus partir de riesgos. aquí yo puedo decir que dentro de una oficina de esto incluso está dando más radiación dentro de esa oficina porque está muy cerquita de nosotros, ese wifi, no es el router el problema, ¿eh? Ajá. Ese aparatito que lleva los dos cuernos, porque eso a 1,5 metros ya no emite radiación, si Claro. la cobertura nos está dando, pero sí que está conectado a nuestro smartphone, nuestro laptop, nuestra tablet, todos digamos, periféricos están conectados en este router y lo que está haciendo es que se está convirtiendo en un router, porque claro, tiene que enviar información a través de ese router, se está convirtiendo en un router que lo tenemos muy pegadito a nosotros, la tablet y la laptop siempre la llevamos pegadita o el smartphone. Tal Y cual. es ahí donde nos está dando esa radiación tan próxima y la verdad muy elevada, por cierto. Claro, lo mismo sucede, estoy recordando alguna vez leí el tema de, por ejemplo, dormir con el celular bajo la almohada, ¿viste cuando la está cargando así, lo tenés ahí cerquita? Porque bueno, parece que tampoco eso también altera muchísimo el descanso, pero también tenía que ver con las radiaciones.
Exactamente. Yo cuando estuve, estuve dando formación en México y tuve la oportunidad de dar unas charlas en institutos de entre una media de edad, entre de 15 y 17 años, y hice una pequeña encuesta entre todo, que pasaron quizá unos 600 alumnos durante toda la jornada que estuve dando charlas para concienciar un poquito sobre este tema. Y la encuesta que di, que el 97% de los alumnos, chicos y chicas de ese rango de edad, dormían con el teléfono celular debajo de la almohada. Y el restante tanto por ciento no levantaban la mano por vergüenza, que luego pues asimilaron que era así, ¿no? Porque no querían decir, porque sus padres se le dirían tal. Pero, o sea, me vengo a referir que el 100% está esperando esa llamada de Facebook, esa llamada de WhatsApp, ese sintonía, de Line o de cualquier otra red social o el Twitter sobre, digamos, ese mensajito de los amigos, etcétera, etcétera. Y claro, eso nos va a producir, digamos, que la almohada no para nada, o sea, simplemente nos va a provocar que en el momento del sueño vamos a tener una alteración, porque cada 10 segundos ese teléfono está enviando una señal a la antena, y la antena al revés, conforme está diciendo que está conectado. Claro, la Luego, antena. exactamente, y eso normalmente lo hacen los chavales de esa edad, cada vez más corta, porque cada vez se les da un teléfono móvil más tempranamente. Pero es que aún así la gente mayor o los padres que tenían que dar ejemplo, que también hay que decir que también desconocen todo esto, cargan su móvil al lado de la mesita de noche, y esto produce pues el que esté conectado ese teléfono también ahí al lado, y eso es bastante peligroso, porque tenemos dos: el campo magnético por la carga del teléfono, y las microondas del teléfono móvil, que está dando todo el rato ese problema a las personas que están descansando, porque no podemos descansar, porque nosotros por la noche necesitamos lo que se llama el proceso de reconstrucción otra vez de nuestro hacer de cada día, para que la mañana siguiente estemos al 100%. Sí, cierto, Si nosotros cierto. no podemos estar en plan de reposo, en plan de reconstrucción de ese daño que nos produce, el desgaste que nos produce ese día, pues nosotros nos vamos a levantar agresivos, nos vamos a levantar muy cansados aunque hayamos dormido, o mucha gente que no descansa porque tiene insomnio, ¿de acuerdo? Y dolores de cabeza. Claro, esto como no lo reconocen ni los médicos porque no está en su protocolo, al final acabamos empastillados, utilizando pastillas para dormir o para descansar, y lo que estamos haciendo es estamos entrando en otro momento de, vamos a llamarle, de tema de drogadicción, en el tema de medicamentos, ¿no? Y esto pues claro nos va a perturbar de tal manera que nos va a romper nuestros ciclos bióticos. Claro, o sea, se va haciendo todo, nos impulsan o nos presentan una necesidad que realmente uno no la tenía, y después empieza a cerrar este círculo lucrativo de alguna manera, porque de alguna manera, digo, para ser bastante dura, ¿no? Pero nos enferman para después barajarnos con medicamentos, y ahí nos mantienen como en ese círculo cerrado, sin mucha información. No, sí, no, claro, es que, a ver, esto me lo han comentado mucha gente, porque esto es así, gente que trabaja en medicina o que trabaja en esto. No, bueno, esto puede dañar o no, pero tú esto no te preocupes, nosotros ya vendemos después y te arreglaremos. Mirá vos, Y impresionante, estás viendo que dices, bueno, ¿cómo no será mejor el prevenir para que no te arreglen? por Es supuesto. como todo, ¿no? Si tú tienes una máquina, te dicen, oye, tú tienes unos amortiguadores en tu carro, y si pasas por un camino con muchos baches, pues se te va a romper, ¿no? Vamos a intentar cambiar esos amortiguadores o pasar por un camino más llano. Eso se llama prevención, ¿no? Pues a nosotros no hay esa prevención. O sea, primero te damos el regalito, te damos la instalación o el aparato, ¿eh? Y si luego te sale algún problema, porque eso no entra dentro de estos, pues no te preocupes, ya irás tú al médico si tienes dinero para pagarlo, porque claro, siempre entramos en el tema, digamos, lucrativo,
Y bueno, al final resulta que todos los hospitales de este tipo están todos llenos de pacientes y de grandes personas que si estás enfermo, como me decía un comercial, un visitador médico de estos de medicamentos, dice, si tú eres una persona enferma, eres un gran cliente para mí, pero si eres una persona santa no me interesas como cliente. Claro, cada uno buscando hacer su buen negocio con el mal del otro, digamos. Pero está bueno Exacto. verlo. Es crudo, pero está bueno verlo así, porque realmente es lo que pasa. Por ahí uno dice, bueno, el sistema de vida, el ritmo, las cosas como están hoy, el estrés y todo, y no se da cuenta de que todo eso lo único que hace es deteriorar la salud y después uno se preocupa por un problema, no sé, un problema económico, un problema político y la verdad es que no puede solucionar nada, al contrario, lo que deteriora es la salud de uno y terminas en la farmacia o agrandando esa cuenta. Sí, no, es que al final es que estamos llegando a un, ya digo, como digo yo, que no es asustar a nadie, pero sí que levantemos la cabeza, que a veces estamos, pues no sé, con la cabeza metida en el suelo como las avestruces, o caminando como los caballos que tienen eso para que no, o las mulas para que no miren hacia los lados y no se asusten y siempre vayan camino fijo. Quizá que nos levantemos la cabeza y digamos, bueno, ¿qué pasa, no? Es que estamos viendo ya que, aparte del tema de radiaciones electromagnéticas, que es un tema desconocido para la mayor gente, pero que ya, supongo que a partir de este programa ya la gente empezará a relacionar, digamos, causas-efectos. Por supuesto, ya Lo estamos que prendiendo luces, Joan. exactamente, eso es muy interesante y me Y sin, alegro mucho de contar conmigo sobre ese tema, ¿no? y estamos ¿Mm? prendiendo luces y sin radiaciones, ¿eh? Acá no. Eh, Exactamente. Pero bueno, el tema está en que hay que levantar la cabeza y cuando uno levanta la cabeza dice, es que aparte del tema de las radiaciones y todo esto, hay todo un mundo de que ya se está empezando a hablar, que es el tema de uso social, ¿no? Las personas que prácticamente ya no se intercomunican con las personas que hay alrededor, que prácticamente cuando vas a una reunión familiar todo el mundo está con el teléfono móvil, ya no se conversa, ya no hay una relación, ya no hay, digamos, una cosa que se ha perdido que es, digamos, el poder comunicarse con las personas, ¿no? Cada vez más, más tecnología y menos comunicación cara a cara. Sí, sí, yo creo que este sistema lleva a que a los gobiernos ya le va bien que la gente sea así, porque así están entretenidos con este tema y no molestan, entre comillas. Por supuesto, ¿Mm? mientras menos piensan, menos Exactamente, cuestionan. Joan, exactamente. y volviendo al tema de cómo afectan las radiaciones, vos hablaste por ahí de, bueno, de tumores y, por ejemplo, insomnio. ¿Qué otras manifestaciones físicas o también emocionales pueden aparecer como síntoma de las radiaciones? Uy, eso es un tema muy extenso porque yo siempre he dicho que para hablar de estos temas siempre hay que poner adelante los estudios científicos, porque hablar de ese tema es muy fácil, pero si no, hoy en día si no presentas estudios o no presentas, digamos, trabajos sobre ese tema, pues la verdad es que ya no te creen habiendo estudios, pues imagínate si no los hay, ¿no? O que no lo demuestres. Yo ahí en mi página lo tengo yo puesto a disposición de todo el mundo, toda esta relación y a partir de ahí las causas, efectos o los síntomas son, vamos, hay más de 5.000 estudios en la cual hay digamos, vamos a llamarle lesiones, ¿no? Lesiones de una manera u otra, más grandes o más pequeñas, que dependerá del tiempo de exposición, de la cercanía también, a esas fuentes y ahí podemos citar lo que son las emisiones de las torres de alta tensión o el cableado, es donde hay más estudios sobre este tema y la verdad hay una enfermedad muy terrible que es leucemia y eso lo produce este tipo de campos magnéticos. Hay un Después, crecimiento de esto. ya. Y es que claro, es que dicen que esto es, no sé, es que incluso escucho barbaridades como que estamos mal hechos, el ser humano que estemos mal hechos. Digo, pero es que nos quieren hacer cambiar
como yo, vamos, no hay los seres biológicos se han adaptado a este planeta durante miles de años o millones de años, vamos a llamarle así, para crear lo que somos hoy. Y ahora salen científicos que decimos que estamos mal hechos. Y como estamos mal hechos, desarrollamos cáncer. Yo de verdad que sentir esas barbaridades están inducidas para que no pensemos que vienen efectuadas por otros elementos, ¿vale? Porque todos los efectos lucrativos que estamos hablando están creados de, pues, bueno, pues mira, si esto lo podemos hacer de esta manera, nos ahorramos de hacer unas inversiones, ¿eh? Y claro, esto digamos, va a favorecer ese enriquecimiento. Porque yo siempre he dicho que cuando hay que sacar una cosa hay que experimentar qué daño hay en la salud. Eso se ha perdido con el tiempo. Hoy en día ya no se hace. Pues bueno, a partir de aquí tenemos tumores, tenemos cáncer, tenemos, digamos, es que esto no sale directamente de todas estas enfermedades, ¿vale? No hay ninguna radiación electromagnética ni radioactividad que te salga directamente ya. O sea, ¡pam! Que te salga cuando ya coges un teléfono, te lo pones a la oreja, a los 5 minutos ya tienes eso. No, simplemente una es acumulativa y la otra es lo que yo llamo la rotura o el derribo de ese sistema inmunitario que tenemos nosotros. Ah, eso es importante. Romper esa muralla que tenemos como sistema, es como si nos estuvieran estando bombardeando y tú no hagas nada al respecto. Se te cae esa muralla y por ahí te entra todo. Claro. Porque claro, cuando no tienes esa protección, te entran toda clase de virus, toda clase y a partir de ahí es el vehículo indicado para que te venga cualquier tipo de enfermedad que dependerá también de nuestra genética, ¿eh? Porque ya sabes tú que no somos todos iguales. Unos somos más grandes, otros somos más resistentes, otros nos resfriamos muy a menudo, otros no, etcétera, etcétera. Dependiendo de dónde vivamos y en qué situaciones, pues somos totalmente diferentes. Y eso pasa que a muchos les afecta, enferman y otros tardarán muchos años en enfermar, pero sí que tienen esos síntomas. Pero son más duros digamos, son más resistentes, vamos a llamarles así, ¿no? Para entender esta afectación. Pero ahí entramos con unas listas enormes de síntomas, ¿vale? Aquí lo que hay es, por ejemplo, la piel reseca, picores, digamos, erupciones cutáneas, tenemos agresividad, tenemos cambios en nuestro sistema eléctrico del cuerpo, ¿vale? El cambio también en nuestro sistema inmunológico, como he dicho. ¿Cómo se manifiesta el cambio en el sistema eléctrico del cuerpo? ¿Cómo uno puede percibir eso? Bueno, el percibir es, por ejemplo, mira, te lo voy a poner prácticamente. El sistema eléctrico, pues nosotros, que es otra de las cosas de que son las radiaciones naturales, que eso sería otro, porque nosotros somos seres biológicos, si fuéramos Robocop, en este caso tú y yo ya no estaríamos hablando de estos problemas, porque los robots no sufren porque son seres sintéticos, ¿no? Pero como somos seres biológicos, nosotros funcionamos por impulsos eléctricos, nuestras células se mueven por impulsos eléctricos, ¿vale? Y nosotros tenemos que tener una descarga a la Tierra. Y si te das cuenta, si miras tu calzado, y estamos engomados, como las llantas de los vehículos, ¿no? O sea, los neumáticos de los coches, que son gomas, o sea, no tocan a tierra, no descargamos, para que nos entendamos. Y al no descargar, ¿quién no digamos, vamos a llamarle pequeñas cargas eléctricas, ¿vale? Sí, cuando tú subas a un carro, pones la llave, eso es que estamos cargados de electricidad estática, ¿vale? Serían esos campos eléctricos, ¿vale? O cuando está a punto de llover, que hay tormenta eléctrica, que está muy nublado y está a punto de llover, nos sentimos mal, nos sentimos muy cargados, y cuando llueve, ¡wow! Es como si nos abrieran la ventana, sentimos un descanso y una alegría, como si la lluvia nos alegrara el día, porque esa electricidad toca en el suelo por la lluvia, por el agua, y ya se va esas cargas eléctricas. Claro, o sea que eso, si no, por ejemplo, si no fuera, por ejemplo, con una lluvia, ¿no? Puede ser que uno, por esto de no hacer un correcto cable a tierra, bueno, se vaya cargando y vaya sintiéndose como con un malestar.
como una pila, ¿entiendes? O sea, los dos Claro, la pero inversa. claro, a la inversa, en vez de que sea bueno sentirte cargado, te sentís que estás por explotar. Claro, claro, porque por eso la gente a veces vemos una persona que explota porque es que ya no, si todos pudiéramos no descalzos, porque ya estamos acostumbrados a esto, pero sí que lleváramos calzado que fuera conductivo, vamos a llamarle así, pues nosotros estaríamos, si no probarlo. O sea, yo invito a que os descalcéis ahora de que viene el buen tiempo y tal, descalzar y caminar con los pies descalzos Es por el genial. césped o la arena de la playa y notaréis cómo nos sentimos muchísimo mejor. Sí, sí, es notable, es notable. Pues Bueno, eso es la descarga a tierra. ah, claro, y tiene que ver, realmente tiene que ver, no es con que a uno se le parece que se siente mejor o que descarga, es que realmente descargas esa... Realmente se produce esto. Qué impresionante. Es genial, Ujú. es genial. Y contame un poco sobre el tema de la alimentación y la salud, y que tiene que ver también con esto de la radiación y todo estos cableríos, vamos a llamarlo, de manera Sí, práctica, nos contaminan. Y sí, también bueno, pues contaminan el suelo, y sus frutos, digamos. sí, bueno, aquí es otro campo muy extenso. Aquí habría que hablar bastante, bastante, pero intentaré resumirlo rápidamente. Eh, Todo lo que viene de otro hemisferio, cualquier alimento que viene de otro hemisferio está irradiado por radioactividad, ¿vale? O sea, Ajá. yo siempre soy partidario de consumir productos digamos, de proximidad, o lo que le llamamos kilómetro cero, ¿m? Lo que se le habla como la soberanía alimentaria, ¿vale? O sea, aquello que dice, no, no, me voy a comer cerezas de Ceilán, que a lo mejor no las hay, ¿no? Pero si yo tengo plata y quiero traer en un vuelo de avión, quiero traer una bandeja de cerezas, eso es insostenible, ¿de acuerdo? Sin duda. Pero esto funciona y resulta que todo lo que viene de otro hemisferio lo irradian con radioactividad para que no vengan, digamos, ellos lo llaman para que no haya un contagio de virus o de bacterias, cosa que la radioactividad no mata esos virus, ¿vale? Sí las bacterias, una clase de bacterias, y lo que hace que esos productos, que normalmente son alimenticios, esos productos prácticamente te estés comiendo un trozo de plástico. No tiene Mm, ningún poder energético porque la radioactividad mata igual lo malo que lo bueno. O sea, aquí lo que se trata es que es como, digamos, cuando hay el proceso, cuando un cáncer que te ponen la quimioterapia, ¿vale? O la radioterapia, que te aplican un líquido radioactivo dentro del cuerpo para matar el cáncer, también te está matando otras partes del cuerpo, porque te está metiendo un veneno radioactivo. sí, Y esto, eso se ve muy en común, digamos, que te quieren ayudar por un lado y te terminan exactamente, o complicando. sea, que al final te curarán quizá te pueden curar ese cáncer, pero te saldrá en otro lado, porque eso tampoco te lo avisan, ni tampoco te lo firman en un papel conforme eso será así. Pero bueno, a partir de aquí, eh, pues se produce lo que le llaman la radiación de los alimentos para que esos alimentos, cuando todo lo que viaja en avión, se irradia de estas maneras y al final resulta que todo lo que nos viene, por ejemplo, el té que nos viene de la India o no sé, vamos a llamarle cualquier productos específicos de Oriente, etcétera, etcétera, todo eso está irradiado por radioactividad, o sea que el tema de nutrientes, vamos a llamarle, está, digamos, que está como capado, como que está anulado, ¿de acuerdo? Claro. O sea que me vengo a referir que esto hay que explicarlo, que la gente saberlo, y la única manera de que no te hagan esto es consumiendo productos de proximidad. Y muchos dirán, oh, pero es que el ginseng o productos que vienen de otra parte del mundo, siempre hay un sucedáneo, ¿de acuerdo? En cada hemisferio hay plantas y productos alimenticios que son hechos y criados en esa parte, en una parte del planeta o hemisferio, para la gente que se desarrolla en ese hemisferio, ¿eh?
culturalmente y eso no y físicamente. claro, Y y eso, eso no está tan contaminado, decís, aunque esté, por ejemplo, bajo, no sé, antenas, no, eso no está, digamos, evidentemente, claro, si esa alimentación está en un sitio donde hay muchos cables de alta tensión o está, bueno, sí que se va a proceder un proceso. Lo que pasa es que las plantas no tienen un proceso, digamos, esto nos afecta a nosotros porque nosotros tenemos una vida, digamos, vamos a llamarle duradera, entre comillas, quizás somos de los seres vivos en movimiento que duramos más, ¿no? Aparte de las tortugas que duran 220 años algunas, etcétera, etcétera. Pero somos los animales racionales, vamos a llamarles así, que no sé quién es más racional en este caso, sí, que duramos, eso está por verse. que duramos más espacio de tiempo. Claro. Vengo a referir que normalmente el tema de radiaciones, los efectos salen a partir de los 20 años, Ah, porque son acumulativas, ¿de acuerdo? claro, Pero eso dependerá de cada persona, como he explicado antes. Por eso claro. las plantas, por ejemplo, una lechuga no le da tiempo a desarrollar, digamos, esto. Pero mi pregunta es, eh, ¿puede haber una mutación por esa, digamos, estar siempre esa semilla criándose en un sitio, digamos, contaminado? O donde haya, por ejemplo, un tendido eléctrico o como tú has comentado, unas antenas, vamos a llamarles así, pues posiblemente sí, habría que hacer más estudios. Y eso que hay bastantes estudios sobre cómo las plantas cambian de esa manera o se protegen sobre esa radiación, ¿no? Vamos a llamarles así. Pues bueno, a partir de aquí lo que hay que hacer es que hoy en día, o bueno, hoy en día no, mañana, el mañana que está aquí al lado, triunfarán todos aquellos que tengan en cuenta estas opciones, porque la gente buscará verduras que se planten o se digamos o se formen en lugares, digamos, prácticamente limpios. Claro, ¿Eh? al hablarse más es como que, bueno, da la oportunidad también de que el consumidor empiece a aprender sobre lo que consume. Exactamente, es que el consumidor tiene que tener, aparte de tener la información de lo que pone en la etiqueta, que cada vez es más rara, esa etiqueta que no entiende nadie, o es tan pequeñita que necesitas una lupa o un microscopio, y hay algunos sitios necesitas hasta microscopio para poder leer esa etiqueta, Sí, resulta que teníamos que tener una información de cuál es el proceso, no de fabricación, porque aquí no se fabrica nada, sino de desarrollo de esa planta y en qué sitio viene, porque la mayoría no sabemos de dónde viene, a lo mejor viene de 20.000 kilómetros, ¿vale? O viene de 200 kilómetros, pero está al lado de una central térmica, ¿no? Vamos a llamarle así, ¿no? Con su lluvia ácida, y eso, claro, eso influye sobre la calidad de esa planta, claro, ¿vale? sí, sin O que tiene duda. aguas subterráneas. ¿Cómo decías los del agua? Perdón. Sí, los del agua subterránea, pues intoxicada por purines, por ejemplo, ¿no? Que es, por ejemplo, los líquidos de granja de cerdos, ¿vale? Los lixofuados estos, que al final lo que nos produce es una intoxicación de esa agua de riego, ¿vale? Esa agua de riego, pues se va a engendrar y bueno, ya hay detectores que se pinchan en la fruta o en la verdura y te da una lectura de nitritos directamente, te está dando una lectura de nitritos de la contaminación que tienen esas verduras o esas hortalizas. Claro, la verdad que Y está complicado ir al mercado, hay que ir con un manual, con una lupa, con, con un posgrado en geobiología. sí, pero bueno, es O que si la esta huerta, o información, la huerta. sí, no, pero esa información tiene que llegar en las escuelas, cosa que no se da hoy en día, ¿de acuerdo? Porque si todos tuviéramos esa información y los productores también tuvieran esa producción, porque los productores simplemente, si les dices, oye, produce esta clase o produzcalo así y sabe que le van a comprar, pues ellos lo harán, encantados de la vida, porque Claro, es su oficio, es su trabajo. Pero si a nadie les explica, no hay una cultura de hacer las cosas adaptadas a hoy en día, al siglo XXI, pues estamos teniendo problemas.
se están enseñando en las escuelas cosas del siglo XIX, que están bien, ¿vale? Pero que no están adaptadas al siglo XXI. Sí. Y la conciencia sobre el cuidado de la salud, la verdad es que se dice mucho y se hace poco. Sí, porque bueno, a mí lo que me sorprende muchísimo, por ejemplo, hablando ahora del tema del campo, por ejemplo, es que ahora, pues bueno, la tecnología, pues hay aplicaciones del smartphone que te dicen cuándo vas a regar, cuándo vas a encender esas tuberías de riego para poder regar todo eso, ¿vale? Si todo eso está muy bien, pero si eso no conlleva en una ayuda a que todo eso esté libre de tóxicos y pesticidas, etcétera, etcétera, pues no sé para qué sirve toda esa tecnología si el resto va a estar envenenado. Claro, y bueno, Vamos a sirve llamarle. para vender. No, exactamente, porque al final es todo una gran macroproducción y al final, pues bueno, al final no lleva a ningún lado todo esto. Sí, no. Después, volviendo al tema de la alimentación, son los recipientes de cocinaje, ¿vale? Ah, eso es interesante. ¿Cómo? Claro, también es ¿Cuáles un tema son? de radiaciones y de tóxicos, ¿vale? Por ejemplo, el cocinar con sartenes, digamos, que llevan, digamos, esos antiadherentes, como esas películas, como un plástico. Teflón, que se llama El teflón. teflón, por ejemplo, vamos a llamarle el teflón, ¿eh? Ujú. Tiene un nombre muy raro, muy largo, el nombre genérico de esa marca, vamos a llamarle así. Pues esto, el error más común en las viviendas es que se deje la paella encendida con aceite a lo mejor o calentándose y uno se va a ver la televisión o hablar por teléfono y no se acuerda de que está encendida. Y al final está cogiendo eso, una calentura tan grande que al final ese teflón acaba haciendo burbujitas en la película antiadherente y eso ya está generando una toxicidad cancerígena en el alimento que se va a cocinar ahí. Por eso hay que rechazar esas sartenes que están rasgadas, que ya no han perdido parte de esa protección o que tienen esas burbujitas, porque hay un proceso de calentura demasiado grande que hace que se acabe desprendiendo esa parte de esa protección, bueno, de ese antiadherente, Claro, vamos a llamarlo así, claro, ¿no? claro, muy Después, el tema del aluminio, el tema de las ollas de aluminio para cocinar, yo las prohibiría, ¿de acuerdo? Las ollas de aluminio, si nosotros hervimos agua en una olla de aluminio, vamos a producir, digamos, como una capa de color gris, ¿vale? Ujú. Alrededor de ese aluminio, que ese es un tóxico muy, muy malo para el cuerpo y para la persona. Y claro, eso se produce cuando calentamos el aluminio siempre está desprendiendo, a diferencia del acero inoxidable que sería el recipiente más recomendable para cocinar, Ah, ¿de bien, acuerdo? bien, bien. Y claro, esto hay que explicarlo, ¿no? Porque al final el cocinar estás aplicando calor, estás aplicando alimentos que tienen unas reacciones químicas a la hora de cocer y esas reacciones químicas, dependiendo qué tipo de recubrimiento o de material estás cocinando, está generando un cambio químico allá adentro que está generando unos tóxicos que antes no estaban. Y esto va a alterar el gusto de la comida. Por eso se le echan muchas especias para intentar Sí, colar, ¿no? darle un O cambiar sabor. ese sabor. No sé si alguna vez habéis comido, alguna vez sabe a metal. Sí, sí, me ha Pues pasado. ese gusto a metal es el desprendimiento de esos productos metálicos, ¿eh? Normalmente es por aluminio, de estos recipientes que estamos acabando de cocinar. Y esto, pues claro, ahí entraríamos en cuál es el recipiente más adecuado para cocinar. Al final acabas con el acero, con el hierro, o la paella de hierro de toda la vida, o de hierro fundido, solo que tiene un problema, que pesan mucho, y hay personas que no las pueden manejar mucho. Claro, así que empezamos con el acero inoxidable y seguimos con el hierro, que quedemos con esas dos, digamos. Sí, porque sería la más de esto. Y luego la cazuela de barro, ¿vale? O la de cocción, la adobe, o Ajá. el recipiente ese es el que se ha utilizado toda la vida, ¿de acuerdo? Que ese tiene el gusto de la comida, es donde queda más suculento, vamos a llamarle, ¿no?
Sí. porque no hay una de eso. Lo que pasa es que, claro, tiene su mantenimiento, luego se agrietan, tienes que cambiarlos por otros porque están del calor aplicado allí, pues se acaban rompiendo, pero eso es una parte natural, digamos, de eso. Pero todo esto ha cambiado con la entrada de las placas de inducción, que las placas de inducción generan un campo magnético muy gigantesco, pues que claro, es como... y afecta a nuestras partes, vamos, íntimas, porque tenemos esas placas de inducción a la altura de la barriga y nuestras partes íntimas. ¿De acuerdo? Esas placas de inducción hace que nosotros tocamos con la mano encima de la placa, no nos quememos, y generen rápidamente una cocción muy rápida en esos recipientes. Por eso le llaman de inducción. Al rápidamente tienes la comida muy hecha. Pero ¿qué pasa cuando cocinamos muy rápidamente? Tipo en el microondas, ¿vale? O en esas placas de inducción. Pues claro, al generar tanta calor y tanta velocidad de cocción, nos salen un tóxico que no se encuentra en la naturaleza, que se llama la acrilamida. La acrilamida es un tóxico que es como la fórmica de las mesas, o el plastificante que tenemos en las mesas esas sintéticas y tal. Y eso se crea por ese calor aplicado a muy altas temperaturas y a mucha rapidez, que también está en la comida rápida, en los fast foods, en las patatas fritas, los chips, etcétera, etcétera. Y aquí en la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, han pegado toques a las empresas de cocina rápida o de cocina, vamos a llamarle, no muy digestiva o no muy sana, de que bajen la cocción rápida, porque claro, la cocción rápida quiere decir que sacan más producción. Claro, por ese tiempo, pero tiene esos condimentos. Tiene esos problemas añadidos, ¿vale? Que nadie habla de ellos. Y claro, ¿quién no recuerda y además lo dicen, a fuego lento las cosas salen mejor? Y las cosas cocinadas o las cosas habladas o hechas o cuando tú estás haciendo una cosa, la haces con cariño, la haces poco a poco, tienes un resultado que ahí está. Pero si lo haces muy deprisa, o te puede salir mal o te puede salir bien. Sin duda. Pues en ese tema tenemos esos tóxicos que están ahí y la verdad que son muy nocivos, y esto hay que ir vigilándolo. Y Claro, esa es, a grueso modo, ahora mismo te cierro esa banda porque podíamos hablar mucho de este tema, pero para no extendernos mucho y quizá darle punto a otros lados, pues cerramos ese tema porque ya te digo, es muy... y que tampoco quiero, el primer día tampoco quiero yo atosigar a la auditoría, que si no dirán, este hombre que nos está contando aquí, ¿no? Está bien, no, la verdad que es muy lindo, muy rica charla y sobre todo muy develadora porque son las cosas que uno tiene que saber. Exacto. Pueden costar de repente, pero es preferible saber. Bueno, sí, vamos bien. ¿Te estás tomando un trago de agua para alivianar la garganta? Sí, un poquito Bueno, ya. sí, igual yo, porque es parte del, es parte del relax. Sí. Hay escuelas en que hacen un break, un momento para tomar un trago de agua, porque realmente está comprobado que ayuda muchísimo a la concentración, bueno, a encontrar esta armonía del cuerpo, ¿no? No, es que hay que lubricar, o sea, como he dicho, somos un 70% de agua. Si uno habla mucho, está gastando esa energía, está gastando agua. Claro. O sea, esa agua, ¿cómo se gasta esa agua? Se evapora. Se evapora por ese calentor de esa energía que tú vas gestionando o vas gastando. Y esa agua se va yendo, o sea, y tú tienes que lubricar ese cuerpo añadiéndole una parte de agua, ¿no? Que la otra entrarán por vía alimentos o por otra clase de vías. Claro, es fundamental. Bueno, Joan, a ver, yo, persona común y corriente, te pregunto, te contrato para que me digas cómo mejorar el nivel de salud de mi casa, de mi hábitat más cercano. ¿Cuáles son las cuestiones que yo tendría que modificar? Y vos me decís, mira, esto acá hay que cambiar, esto modificarlo, esto hay que sacarlo directamente. ¿Cómo sería ese asesoramiento y ese trabajo que haces específicamente? Bueno, esto se llama un estudio del hábitat o un estudio de la vivienda o oficina, porque dependiendo el caso, porque hay
personas que me dicen, no, mira, que en mi trabajo noto que allí no estoy muy bien, no estoy muy a gusto, bueno, no estoy a gusto no porque tengas la butaca o el sillón o la silla, pues que no me siento bien, no, porque hay algo más que no nos deja, digamos, desarrollar nuestro trabajo, porque hoy parece que trabajar en una oficina, trabajar en un lugar de este tipo, antes, pues que no había nada, prácticamente vamos a llamarle 30, 40 años más atrás, pues uno trabajaba en su oficina y bueno, salía pues más o menos, quizá por el jefe, porque te decía alguna cosa o porque no tenías un día duro de mucha faena y tal, pero normalmente era, pues bueno, salías contento de trabajar porque ya habías acabado tu... Ahora cuando sale uno de trabajar, ya necesitas o una válvula de escape, ir a tomarme unas cervezas, porque para ver si me alegro, porque resulta que se hace muy largo la jornada, no estoy muy a gusto, me siento cansado, o sea, aquí hay que valorar que hay algo que me está machacando o no me deja desarrollar mi trabajo como tendría que hacerlo. Claro. Y en casa pues no acabo de dormir, no acabo de descansar, estoy en el sofá, también estoy muy mal, en la cocina pues no acabo de estar bien y quiero saber que esto, bueno, pues a partir de aquí se hace el diagnóstico, que es el estudio del hábitat o la salud del hábitat, que es lo que hago yo, que es con un protocolo, es seguir, digamos, la manera de chequear, digamos, ese lugar donde estás desarrollando tu espacio vital, tu vida o tu trabajo, ¿no? En este caso, pues bueno, con equipos de medición y ya con los conocimientos que uno tiene adquiriendo, pues vas viendo cuáles son los problemas que puede haber en una casa. El cableado eléctrico, los enchufes, esta lámpara de pie que está al lado del sofá, que está dando un campo eléctrico donde tú estás durmiendo la siesta, con la cabeza pegadita ya, hay unos campos eléctricos, hay unos valores, hay unas normas a seguir. Y estamos viendo que bueno, que la mayoría de lugares están, pues, algunos no están muy contaminados, pero en sitios específicos, como por ejemplo los cabezales de las camas, es el sitio más contaminado de una casa por el tema del campo eléctrico. De ahí viene el insomnio o lo que yo llamo un electroestrés, que electroestrés es ese nerviosismo constante, el tener los dientes apretados o la pierna suelta, aquella pierna que siempre está botando o moviéndose. Y esto, pues claro, chequeando allí cuáles son los dispositivos que hay que cambiar o hay que alejar de la zona de descanso. Y al final lo que estás haciendo es una de las palabras que siempre a mí me gusta mucho nombrar, que es un higiene eléctrico. Igual que nos duchamos o nos lavamos, pues si aplicamos ese higiene eléctrico, hacemos una limpieza eléctrica de lo que no hace falta que tengamos pegaditos encima de nosotros, pues lo que haremos es tener un espacio que corra al aire, que corra, digamos, vamos a ver, sanamente ese espacio, y la verdad, pues que nuestro ambiente de trabajo sea lo más saludable posible y que nuestra casa esté digamos, libre y podamos desconectar, porque después de la jornada laboral lo que no podemos hacer es meternos en casa y enchufarnos con el wifi, con la smartphone, otra vez haciendo lo mismo que estamos haciendo al día a día. O sea, llega un momento que esta máquina no va a poder continuar funcionando. Claro. Por eso esos chequeos con equipos de medición y con lo que he comentado yo, con el protocolo de seguimiento, pues se hace ese estudio, luego se valora lo que tienes. Y luego si hay que proteger o blindar con algún producto en específico, pues eso se hace, pero lo importante es saber lo que tienes allí para poder, digamos, hacer un diagnóstico. Claro. Por ejemplo, los celulares que uno generalmente los pone a cargar así en la mesita de luz o al costado de la cama en un enchufe próximo, ¿a qué distancia deberían estar como para no interferir? Mira, yo en mis investigaciones, yo lo que recomiendo es que en la habitación de descanso no haya ningún tipo de electrodoméstico encendido. Y eso es muy importante. Por eso, el teléfono celular, si no tenemos ningún medio más de comunicación, aquello que tenemos que estar conectados, porque, a ver, el ser humano tiene un problema, ¿no? Tiene miedos. Y esos miedos hace que, por ejemplo, la gente quiera vivir al lado de hospitales. Y paradójicamente, y funerarias, o sea, donde te incineran o donde te entierran, los cementerios. O sea, la gente quiere estar cerca de estos sitios, que son, para mí son macabros, ¿no? Porque no son de vida, sino son una transición hacia otros lados.
resulta que los pisos más caros están al lado de los hospitales, ¿de acuerdo? O Mirá, sea, ese dato no lo tenía. sí, sí, no, es curioso, pero es así, al menos aquí en Europa, o sea, los pisos más caros, las viviendas más caras están situadas al lado de los centros hospitales grandes, ¿no? Porque dice que si me pasa algo estoy al lado. O sea, Claro, es que no acabo de entender por eso son miedos, claro. ¿vale? Sí, sí. Y la verdad es que esto hace que nos volvamos de una manera, digamos, bastante, bueno, bastante penosa en ese aspecto. Y volviendo, que ya me he ido de lo que estábamos hablando, volviendo al tema del diagnóstico en general, el poder sacarnos de esa, vamos a llamarle, rebajar ese estrés electromagnético de lo que tengamos, hará que nosotros tengamos una vida, digamos, más saludable. Al final se trata de esto, ¿no? Claro, Que lo sin que tenemos duda. que tener es una vida más saludable y rebajar ese electroestrés que he comentado antes, Por lo ¿no? menos tratar de alejarse de lo más que se pueda. O sea que la tele en la pieza, ni hablar. Sí. Exactamente. Por ejemplo, el teléfono móvil, lo que comentaba antes, era, por ejemplo, en la noche todo se escucha, ¿vale? La noche, Ujú. cualquier ruido ya está ahí. Por ejemplo, un teléfono, si lo tenemos en la habitación de más allá Sí, del piso, por la noche se va a oír igual. O sea, no hace falta que tenerlo pegadito en la oreja, pero volvemos otra vez que si alguien, es que le preguntaba a una señora y dice, no, no, es que si pasa una desgracia que yo pueda coger el teléfono rápidamente. Digo, pero bueno, por mucho que tú cojas tú el teléfono rápidamente, no te va a venir de 2 minutos. No sé, es que no acabo de entender ese concepto de como si la vida no fuera en ello, ¿no? claro. A partir de aquí, también podemos. Yo me despierto cada día con el teléfono, con el smartphone, pero yo lo tengo apagado, porque hay teléfonos que tienen alarma y suena la alarma aunque tengas el teléfono apagado. Ah, qué bueno. Claro, porque a veces se usa de despertador y bueno, y esa es la Exactamente, función. pero si lo tienes encendido, pues no estamos haciendo una higiene eléctrica. Luego hay otros que lo ponemos en modo avión y lo podemos utilizar, pues, como lo llamaríamos, como despertador. Pero menos los iPhone, Ajá. ¿vale? Porque estos llevan un localizador que emitan radiofrecuencias, estén apagados o no estén apagados. Y esos teléfonos, pues habría que sacarlos en otra habitación, porque si lo tenemos al lado, pues nos va a hacer lo mismo como si los tuviéramos encendidos. Claro, sí. Bueno, te preguntaba por la tele y esa está totalmente Así. descartada. La tele, no, la tele la podemos tener en la habitación, ¿vale? Pero lo que sí que está claro es que teníamos que estar desconectada. Pero ¿quién es el majo que se levanta por la noche a desconectar el enchufe de la tele? ¿Vale? Claro, que le apenas le apagás cuando ya te estás durmiendo, mirás si te vas a levantar a desenchufar todo. Ah, pues exactamente, porque dice, bueno, cuando uno se duerme ya es que no tiene ganas ya ni, vamos, ni de apretar el botón, que muchas veces uno se despierta con el botón. A ver, hay que poner, normalmente hay que poner un temporizador, ¿vale? Hay dos maneras. Yo, porque siempre me gusta a mí buscar soluciones para todo, porque asustar es muy fácil y ya tenemos los políticos para que nos asusten, ¿vale? Claro, sí. Eh, Parate del otro lado. exactamente. Pues yo, bueno, en mis investigaciones, pues bueno, encontramos en el mercado que hay enchufes que van con mando a distancia. ¿Cómo es eso? Sí, un enchufe donde está, o sea, tenemos el enchufe donde va conectada la televisión, ¿de acuerdo? Sí. Vale, pues en ese enchufe le metemos otro enchufe encima, Ajá. ¿vale? Y tiene un botoncito que tú con un mando a distancia, igual que el del televisor, que emite muy poca radiación, cuando en vez de apagar el televisión por el botón del mando a distancia, lo apagamos por el enchufe. Cortás la energía ahí, digamos. Ahí está. Y ahí nos evitamos ya ese campo eléctrico desde la pared. Qué bárbaro. O sea que ahora hay luces con control remoto. Exactamente, claro, pero eso hay que explicarlo porque si no lo sabemos, no sabemos cómo hacerlo todo esto. Claro. Está bueno, aunque la verdad es que cada vez que queremos quedarnos
más quieto y que todo nos venga a las manos. Por otro lado, No, exactamente, pero bueno, en vez de apagar con el mando a distancia del televisor, apaguemos con el mando a distancia del enchufe. claro, directamente. Está Y bien. así nos ahorramos un viaje. Sí, claro, total al ¿Eh? otro día salimos a correr y a hacer un poco de ejercicio. Exactamente, exactamente. O sea, me vengo a referir que tenemos todas estas cosas. O sea, nosotros podemos hacer, si queremos hacer vida, hagamos vida, pero seamos conscientes de que hay unos riesgos y la prevención es la mejor arma que tenemos para evitar ese riesgo. Y ahora os acabo de dar una buena manera de poder contrarrestar esto. Por O esa supuesto. pereza de levantarse para desenchufar el cable, porque no lo va a hacer nadie eso. Claro. Ay, eso tiene que ser mucho amor propio y ahí si yo lo Mucho hago todo. amor, mucho. No, no, es que yo hago lo que tú me dices, Joan Carles y tal. Digo, sí, sí, lo harás ahora que estoy yo aquí, pero una semana ya, bueno, Joan Carles ya no me ve, pues ya no me levanto. Y ya está. Claro, es verdad. Bueno, Joan, para ir cerrando un poco esta linda charla, la verdad que, bueno, se nos ha ido así como por las ramas, pero es tan interesante el tema Sí, que bueno, bueno, al final vamos hablando de cosas que van saliendo sobre la por marcha, porque al supuesto, final es la idea, es la idea. y ya vemos que, a ver, la manera de explicar esto es lo más llano posible, que yo creo Claro. que estamos con la gente porque estamos hablando no técnicamente, que si no nos dormimos, si hablamos muy técnicamente. Sí, seguro. Bueno, contame un poco de este congreso en el que vas a estar, el Congreso Iberoamericano de Mujeres Conscientes. ¿Es ahora en mayo en Buenos Aires? Sí, el 13 de mayo sí estaré en la Sociedad Española de Belgrano. Yo Ujú. estaré allí haciendo pues mi ponencia que se llamará Descontaminación electromagnética, ¿no? ¿Les vas a contar algo que no nos contaste a nosotros? No. Ah, No, bueno, porque si no, no, ¿cómo? el tema de descontaminación electromagnética fue Beatriz que la que organiza el evento me dijo voy a poner descontaminación porque y es una palabra porque la verdad descontaminación es como si hubiéramos esas personas que van tapadas con trajes especiales que salen en las películas y tal y Sí. digo ostras a ver si vamos a asustar a la gente no pero es que es descontaminación o sea lo que estaba hablando aquí ahora en tu programa es puramente descontaminación electromagnética, porque Ah, estamos bueno. ya contaminados, Bueno, ¿me bueno. entiendes? Está bien, está Y, bien. y bueno, en este congreso, pues bueno, pues se va a hacer porque la mujer es consciente, pues claro, es que la mujer, digamos que aguanta doble, vamos a llamarle doble ración, ¿no? Porque el mundo está montado de una manera, pues que digamos es muy del hombre, vamos a llamarle así, ¿no? Y claro, pues aguantar eso, pues el cambio consciente, pues que la mujer conozca herramientas para poder, digamos, hacer ese cambio, ¿no? Desde el poder de ser mujer, ¿no? Y bueno, a partir de aquí, pues bueno, me invitaron y dicen, bueno, lo que traes tú es muy interesante y esto puede generar, porque es una cosa que no se habla. Y ahí en el Congreso, pues, vamos a intentar recrear una habitación de descanso, ¿vale? Lo que es una cama, con todo esto, para ver qué es lo que tenemos en una habitación de descanso. Y eso será como una especie de algo práctico Claro. que estará, digamos, fuera, después de la ponencia, estará fuera en los pasillos o alrededor de donde se está dando esto, para que la gente pueda comprobar in situ, con equipos de medición, cómo se produce, digamos, estos cambios. Y bueno, también voy a aprovechar, estando en Buenos Aires, que ya ha contactado gente conmigo para que le haga algún estudio en su vivienda. ¿eh? Qué Porque claro, bueno. ya aprovechando que voy allá, pues bueno, bueno, y conocer gente, por supuesto. Claro, Y sí. eso siempre es interesante. ¿Es la primera vez que venís a Argentina? Sí, 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 porque me caía muy lejos, la verdad. Ah, sí, está un Y poco, bueno, ¿no? Está un sí, poco. y Pero sí, sí, bueno, es la primera vez y espero venir más veces, porque bueno, ya intentaré ahora conectar aquí bueno, para poder hacer talleres de formación, que también me dedico a estos temas, y formar a gente para que pueda hacer el trabajo que hago yo, porque claro, yo miré, o sea, pero la semilla tiene que quedar, o sea, que la gente tiene que continuar enseñando y promover
nueva disciplina que yo creo que es interesante y más para los tiempos que están corriendo ahora. Claro, sí, sin dudas. ¿Das cursos básicos de radiestesia, de Eh, geobiología, prospectores en geobiología, contaminación electromagnética y geobiología, es lo que hablábamos recién? ¿Qué es eh, radiestesia? Bueno, la radiestesia, vamos a llamarle, la radiestesia es la, digamos, la continuidad digamos, nuestro cuerpo. Es como si, por ejemplo, unas hormigas que tienen unas antenas, ¿vale? Ujú. Pues digamos, fueran unos detectores. Eso se utiliza para el tema de las radiaciones naturales, que en la antigüedad, pues, bueno, hay personas que detectan con unas varillas o detectan con un péndulo, detectan, digamos, unas radiaciones. Yo en el caso de la geobiología en sí, ¿eh? Porque hay infinidad de aplicaciones en este mundo, porque es muy extenso. Ujú. Pues a partir de aquí, pues se detectan, digamos, que las casas se tienen que construir, digamos, en sitios sanos, no exactamente en un sitio que, mira, aquí hay una parcela y montamos aquí una casa, que eso es un error, ¿no? Claro, hay que hacer ahí. Antiguamente, en la antigüedad, incluso un emperador de China, en el 2000 antes de Cristo, o sea, este señor decía que no se podía construir ninguna vivienda si no se miraban si hubieran venas de dragón o fallas, vamos a llamarle fallas debajo de ese terreno, porque la fricción de aire pasando a mucha velocidad, que sería lo que es una falla es una hendidura, una grieta muy profunda, que a lo mejor no la vemos porque en superficie no se ve, es interior, pues al pasar el aire a mucha velocidad está creando una ionización positiva, que dentro del tema de la ionización la positiva es la mala, ¿eh? Aunque Ah, al parezca mentira. revés, mirá vos. Es al revés, no sé por qué, pero eso a veces crea confusión, pero la ionización positiva hace que las personas se enfermen al estar allí. Pero eso también pasa en plantas, animales y digamos, y bueno, y árboles, ¿no? En ese sentido. A Mirá partir de vos. aquí. O sea que Y, estas cuestiones del suelo ¿Mm? alteran, digamos, no solo a las personas, sino a todos los seres vivos en Sí, general. sí, sí. Por Tienen ejemplo, influencia. os voy a dar un dato que si ahora mismo cuando tengáis un momento y paseáis por un bosque o por un parque y Ujú. veis árboles torcidos, ¿vale? No se han torcido porque han crecido torcidos, porque nadie crece torcido, todo el mundo crece derecho. Pero si están torcidos es porque el árbol no tiene piernas y no se puede ir como nosotros. Y se tuerce para esquivar esa radiación, Claro. Mirá. ¿vale? Y eso, curiosamente, yo llevo muchos años estudiando todos estos temas y la verdad es que todos coinciden con una veta de agua, con una falla, etcétera, etcétera. Intentan, digamos, y hay otra manera también, se tuercen y otros se enroscan, ¿vale? Y otros árboles generan tumores para poder sacar esa radiación hacia afuera, ¿de acuerdo? Exactamente igual que como haríamos nosotros, solo que estos árboles pues no se pueden mover, no pueden caminar y claro, pues tienen otras formas de intentar salir de ese lugar, ¿no? Es una Por- supervivencia. Es una supervivencia de la misma especie, vamos a llamarle así. Por eso me vengo a referir que todo esto, bueno, la Inquisición, esa salvajada que hubo de la Iglesia Católica en los años, digamos, oscuros, vamos a llamarle así, pues toda esta gente que buscaba todo este tema los quemaron en la hoguera, ¿no? Pero curiosamente, a los que han sobrevivido han sido los zaorís, los que buscan agua, porque digamos que la iglesia los utilizó para buscar agua para regar sus monasterios, ¿de acuerdo? Y son los que vamos, prácticamente todo el mundo conoce como eh, los, los que van con las varillas buscando agua para pozos, ¿vale? Que pues, son los más conocidos, ¿no? Pero todos los demás, pues los quemaron en la hoguera, pues lo llamaban como brujos, porque esta gente está buscando algo que está debajo del suelo, y claro, antiguamente, en la antigüedad, todo lo que se estaba debajo del suelo era el diablo. Claro. Y Bueno, claro, al final, pues claro, en la hoguera. Pero claro, todos esos conocimientos se guardaron en monasterios y abats y gente, digamos, que estudiosa. Ellos estudiaban los libros
y la mayoría de las estesistas y gente pues de esto pues han sido pues bueno, relacionados con la iglesia, ¿no? Claro, Y también en catalogados Austria, como locos, como todos los sabios de la exactamente. antigüedad. Y en Austria, Alemania, Suiza, todo lo que es el centro de Europa, pues eso se ha conservado de otra manera, porque ahí eran más protestantes, digamos, el tema de la religión influyó también mucho y bastante. Y luego como una facción, digamos, una facción, digamos, de alta aristocracia que utilizaba a estas personas pues para buscar minerales, ¿vale? Plata, plomo, oro. Y bueno, me vengo a referir que se han ido utilizando. Y hoy en día, pues tú vas a Alemania y te puedes encontrar que aunque vas a alquilar una casa o vas a comprar una casa y te dan un informe geobiológico, Eso mirándolo. es muy interesante. Bueno, de hecho que te Exactamente. decía, acá es muy nuevo, pero bueno, a partir de tu visita a Buenos Aires, creo que vas a venir más seguido. Sí, no, no, ya te digo que es un tema, digamos, y más hoy en día, ya te digo que, porque es que tenemos que adaptar, digamos, la vida esta que tenemos, que parece que estamos viviendo los años 80, pero estamos ya en el 2016. Sí, Se está construyendo igual que en los años 80, solo que lo que estoy viendo yo, hablando ya de tóxicos en la construcción, porque también esto entra dentro de lo que es el envoltorio donde vivimos, ¿vale? Al final resulta que tenemos decorados de cine. Tenemos la casita muy bonita, pero no le pegues muchos golpes que se nos puede romper. claro, sí. Y esto Le que pegamos un, decís, la le pegamos un casita de puñetazo. afuera, sí, Sí, no, no, exactamente. disculpa, sí. Le Le pe- pegamos un puñetazo a la pared y el puño se nos queda dentro de la pared, porque son paredes de cartón piedra, ¿vale? claro, bastante frágil. Y que oyes al vecino y al otro vecino, o sea, vamos, en fin, que la construcción, o sea, nos cobran lo mismo, un poquito más caro que antes, pero dicen que tenemos la tecnología y al final lo que estamos haciendo es que no tenemos la calidad que necesitamos, los materiales se han convertido en prácticamente, no en materiales, sino vamos a llamarle de poca calidad y que solo aguantan lo que está permitido. No, las cosas no duran para toda la vida. Claro, y así se va deteriorando las cuestiones Exactamente, materiales, tanto como el cuerpo y exactamente. Y bueno, luego, y luego, y luego con los tóxicos como aditivos que echan para que eso se lleve a esto. Hoy en día la mayoría de casas no transpiran. Pinturas plásticas, llevan, no sé, como una especie de espuma de poliuretano para que no se vaya el calor o no entre el frío, y eso es lo que hace que no transpire esa casa. Si no transpira, vamos a tener, digamos, humedades, vamos a tener toda clase de problemas, ¿de acuerdo? Y al claro, final, pues claro, ¿quién se enferma? No la casa, sino las personas. claro. Bien, esta reflexión es así, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. Joan, ha sido un gusto, un placer enorme. Muchísimas gracias por compartir con nosotros todos tu experiencia, tus conocimientos, tu tiempo. Estamos casi en el último ahí minuto del día, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que bueno, muchísimas gracias y dándote la bienvenida a Sexto Sentido porque esta es la primera y no la última charla que tendremos. Así A que tu disposición. bueno, gracias por acompañarnos y muchos éxitos en esta conferencia, en este encuentro que vas a estar aquí en Buenos Aires. Te Muy mando un bien. beso, que pases lindo y que descanses. Gracias por todo. Igualmente. A Bueno. vosotros. Saludos. Sexto Sentido en Facebook. Búscanos, agreganos. Somos Sexto Sentido, programa radial. Sexto Sentido, despertando aquello que creías dormido.